Ave María, gracia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amén. Queridos hermanos y hermanas, el que considera esto privado, lo considera privado. El que lo considera bien de la iglesia, pues lo considera bien de la iglesia. El próximo viernes vamos a sacar los restos de mi Señor Padre. Y después de la muerte de mi Señor Padre, nació esta comunidad, ¿no? Tuve un sueño y nació esta comunidad. Yo no la creé. Yo no salí como hacen los falsos sacerdotes repartiendo en las esquinas de las plazas papelitos. Vengan, venid aquí a esta comunidad de humildad y verdad. Yo nunca busqué medios de comunicación, ni entrevistas, ni nada de esas cosas. Siempre me llamaron, me preguntaron y yo respondí. De modo que los que habéis llegado aquí, habéis llegado en el nombre del Señor. Y si el Señor os trajo aquí, os ha traído el Señor. Y esta es una comunidad tremendamente católica, porque aquí no puede haber nadie que no sea católico. Hemos dicho que aquí toleramos cuestiones de moralidad por debilidad. Que la iglesia no es de los perfectos. Por eso me acusan a mí de donatista. Pero esta es una comunidad donde todos estamos unidos en una misma fe, sean sacerdotes o laicos. De manera que aquí no toleramos ni sacerdotes ni laicos que se aparten de la única verdadera fe católica y la fe católica íntegramente. Yo, como el apóstol San Pablo, digo, estoy crucificado con Cristo. Y yo también digo, nosotros somos el nuevo Israel, como está en la palabra de Dios. Sin el nuevo Israel no hay nada, porque el nuevo Israel es donde está la fe y donde está la verdad. Así que en la duda no puede estar Dios. Y más cuando hay un ministro que ha sido informado suficientemente, que ha sido formado suficientemente. Es más, a mí me escribe una señora que se llama Patricia de Neiva y me dice, el padre Javier ya hace parte de Humildad y Verdad. Yo nunca lo invité a entrar, nunca. Pero yo asistía a Neiva y pastoreaba la comunidad de Neiva y muchos me invitaban a sus casas. El padre Javier quiere encontrarse con usted, padre. De hecho, pues yo dije, claro que estoy dispuesto a encontrarme con él. De hecho, esta señora Patricia ha apostatado, traicionó al padre Javier y se fue con el padre Joseph Marie, supuestamente porque aquí no encontró la verdad. Y junto con ellos, con Liliana, junto con otras personas, sí, que ya no tengo que mencionar, pero hay varios, se fueron donde el padre Joseph Marie. Y algunos pretenden fundar una comunidad. Si es una comunidad para salvarse, ¿qué tengo yo que decir? Si están con la verdadera fe, ¿qué tengo yo que decir? Nada. Ella dice que el padre Javier forma parte de la comunidad de Humildad y Verdad. Yo no le respondí nada. ¿El padre Javier quiere encontrarse con usted, padre? Claro que sí. Las circunstancias se dieron, me encontré con el padre Javier y fuimos mirando. Progresivamente fue entrando en la comunidad. Sí. Hablamos del asunto de la falsa elección de Bergoglio y de todos los vicios canónicos en la elección de Bergoglio. De manera que él conoce suficientemente eso. Y él conoce suficientemente que los cardenales elegidos por Bergoglio no tienen canonicidad para elegir un papa posterior. Es decir,
Este prevost que tenemos ahora no es elegido canónicamente porque no tiene la jurisdicción de la iglesia. Que sea santo o no sea santo prevost, eso no me interesa a mí. Podría ser malo, podría ser bueno. Yo no. San Hipólito era un hombre santo, fue canonizado, pero sin embargo era un antipapa de la iglesia, de los 39 o 40 antipapas que existieron. O sea que a la iglesia no le interesa si es santo o no es santo el papa, sino que a la iglesia le interesa que el papa sea elegido por el Espíritu Santo, sea elegido por Dios de acuerdo con los cánones de la iglesia y de acuerdo con las normas y las leyes de la iglesia. Y una de las más importantes es la Constitución Apostólica Universi Dominici Gregis. De manera que el padre Javier no puede argumentar ignorancia crasa. ¿Y qué significa ignorancia crasa? Que es imposible salir del error. O sea, no tengo a alguien que me muestre la verdad y que me dé argumentos para salir del error. Y como me es imposible salir del error, no me hago culpable por estar en el error. Entonces, me salvo por no ser capaz de salir del error y no hay nadie que me pueda sacar del error. Pero aquellas personas que están suficientemente formadas, ilustradas, y que pueden salir del error y que han dicho con sus palabras, ¿sí? Que han entrado con un espíritu de contradicción y han dicho algo que va en contra de la verdad, pues simplemente esa persona deja mucho que decir, deja mucho que desear. Lógicamente, entre todos ustedes saben que no se pueden poner a discutir con los sacerdotes, sí, pero es mi misión, de acuerdo con la autoridad que tengo, de tomar una determinación y ya lo he puesto así. Como en la orden franciscana, se pierde inmediatamente la pertenencia a la orden franciscana cuando se pierde la catolicidad. Y bien lo dijo San Francisco de Asís. Así solamente en la orden franciscana se conserva un solo fraile católico, ese será la orden franciscana. De manera que yo no puedo ser expulsado de la orden franciscana porque nadie tiene la jurisdicción para hacerlo. ¿Sí? Y no sé si seré el último fraile de la orden franciscana. No sé si yo seré el. ¿Sí? Dios sabrá si tiene otros en el camino, eso no me compete a mí. A mí me compete cumplir la misión que Dios me ha encomendado. A nadie he llamado. Si habéis venido aquí, habéis sido llamados por el Señor. Y si permanecéis aquí, permanecéis en el Señor. Y debéis luchar hasta el final con el Señor, siempre en la sana doctrina católica y en la única fe católica y apostólica. De modo que el padre Javier es sacerdote. Como sacerdote lo respetamos. Nadie le puede retirar el sacerdocio. Si él consagra la Eucaristía, es verdadera Eucaristía. Si él perdona los pecados, verdadera perdón de pecados. ¿Sí? Pero la iglesia dice que estos sacerdotes quedan excluidos para recibir los sacramentos. De modo que los sacerdotes católicos solamente pueden dar la comunión y los sacramentos a los fieles católicos. Y los fieles católicos solamente deben recibir los sacramentos de los sacerdotes católicos. Aceptar a alguien o poner en duda siquiera, es decir, que alguien que no es papa, y entonces lo estoy yo aceptando como papa, si aquí yo no puedo aceptar como papa, le hace perder la catolicidad. Le hace perder la catolicidad.
Si el padre Javier tiene tantas dudas, ya no merece estar aquí, de modo que será un sacerdote y yo como tal lo respetaré, pero como pastor ya no nos sirve. De modo que el padre Javier ya no puede estar más en humildad y verdad. Queda excluido de todas las comunidades de verdad y humildad. Y quien lo reciba, lo considerará en abierta rebeldía. De modo que toda persona que se declare en humildad y verdad y reciba al padre Javier, ¿sí?, será simplemente expulsado de verdad y vida. Como me lo dijo Patricia de Venezuela, Padre, así seamos dos, pero dos llegaremos al cielo. Así se lo digo. Hoy he tenido que suspender la misa en Medellín, normal de la comunidad de Medellín. ¿Y por qué he tenido que hacerlo? Porque se murió una miembro de la comunidad de Humildad y Verdad que primero hacía parte y era pastoreada por el padre José Miguel. Ella dejó como último testamento o última voluntad de que no quería ser llevada a un templo. No, y me llamó y me dijo, padre, han decidido llevarla al Calvario. El Calvario es una iglesia. Y dije, yo no tengo nada que hacer, Dolly, por lo tanto, yo no voy a asistir. El padre Miguel me llama y me dice que las hijas se han reunido y la familia se ha reunido y entre todos han concertado que van a respetar la voluntad de la mamá. De modo que la mamá entonces ya no va a ser llevada a la iglesia, sino que yo presidiré la Santa Eucaristía Ezequiel en la funeraria como católico, a una católica. Ella no dudaba. Y aquí hay muchos que no dudan. Y el que duda, el que esté dudando, es mejor que se vaya. Esto no es de cantidad ni de eso. Así como le tuve que decir al señor Vicente Montesino, por ser vacantista, que se pueda, tendré que decirle a un sacerdote que se vaya de humildad y verdad. De modo que la coordinación de humildad y verdad ha recibido la orden de no contestar nada a la llamada de ese sacerdote, de bloquearlo, lo cual yo haré lo mismo con los herejes, ni siquiera el saludo. ¿Sí? Ya el padre me queda constancia que ha sido suficientemente advertido. Con la señora María Teresa y la señora Claudia, los otros sacerdotes nos hemos reunido previamente con él. ¿Sí? De modo que esto no es de ese momento, esto ya es el espíritu de rebeldía. Puede ser que sea inocente y que el padre sea inocente, pues no importa. Está haciendo una declaración pública y entonces en la declaración pública él recibe las consecuencias de lo que ha hecho. Y mucho más celebrando los misterios santos de nuestro Señor. Esta misa es católica. Y si hay algún sacerdote que pertenezca a humildad y verdad, tiene que celebrar una misa católica. No puede celebrar una misa en apostasía o en rebeldía con el Señor. Tiene que celebrar una santa misa en comunión con nuestro Señor. No importa las consecuencias. No importa si esto nos cuesta la vida. No importa si morimos. No importa si nos escupe. No importa si nos maltrata. Pero a Dios tenemos que dar cuenta de esto. Padre Javier ha dicho palabras textuales. Estoy haciendo un seguimiento a prevoz. Y por ahora no he escuchado ninguna herejía de él. Claro, le falta discernimiento porque ya negó lo de los panes y lo de los peces al decir que era una cosita por ahí. Y entonces, como es una cosita por ahí, entonces ellos niegan la divinidad de los milagros. Y al negar los milagros, se niega la divinidad del Señor. Por eso no podemos poner en duda ninguno de los milagros del Evangelio. Porque los milagros del Evangelio tienen historicidad y no pueden ser negados de ninguna manera. Pero aunque no haya dicho ninguna herejía, el padre Javier perfectamente sabe
que el prevos no es elegido canónicamente, o sea, que entra en contradicción. ¿Sí? Ahora, les voy a recordar las palabras de San Antonio María de Claret en el Catecismo para Niños. ¿Sí? Y él nos recuerda las siguientes palabras, ¿no? Eso está excelentísimo señor Antonio María Claret, arzobispo de Trajano Polis, en Patein, 17ª edición, Barcelona, Librería Religiosa, 1865, página 388 y 390. Voy a decirles qué dice San Antonio María de Claret. Cuando la ira del Señor aún no ha llegado a su colmo, permite que las naciones se armen unas contra otras, como está sucediendo ahora, y que se queden estériles los campos. Antes celebraban, mis abuelos sembraban sin abonos, sin riegos. Ahora voy y le digo a Sebastián, me dice que está llena de tris, ¿sí? Y Ramiro Giraldo compró su finca de 5 hectáreas sembrando frijol. Sí, le daban 1 o 2 regadas y muy poco abono. La tierra se ha vuelto estéril y la tierra está llena de plagas. Yo mismo lo constato. Y todos mis vecinos campesinos, que puedo creer aquí más de 1000 campesinos aquí, pueden confirmar que yo no miento en lo que digo. Las tierras y los campos quedan estériles. Las naciones se están armando. Pregunten qué sucede con Irán, China, Rusia. Las naciones se están armando. Los campos están estériles, ¿sí? Y progresivamente vendrá el hambre y la desolación. Y la muerte ejercerá su dominio en la tierra. Pero Dios, con su justa indignación, llega al exceso. Envía el último y más atroz de todos los castigos. De modo que el castigo más atroz no es que vaya a empezar la Tercera Guerra Mundial, que va a empezar. ¿Sí? El castigo más atroz no es que los campos se nos hayan vuelto estériles y que los campesinos sufran terriblemente para poder sacar los productos. Sí, cuando los anteriores podían cultivar con más facilidad. Y la plaga más atroz no es que nos decapiten, no que nos torturen, no nos tasaquen, ¿sí? O que suframos el hambre. Dice la plaga más atroz es que Dios nos mande sacerdotes herejes y manchados, pastores escandalosos que se colocan entre los hombres y se visten, sí, de ovejas cuando son lobos. Entonces se verifica que las abominaciones del pueblo son causa de malos sacerdotes. Cuando el pueblo es abominable, es gobernado por malos sacerdotes. Y los malos sacerdotes son el mayor castigo de Dios para el pueblo. Para evitar estos daños tan terribles, ¿sí? Dice San Antonio María Claret, la Iglesia celosa siempre del bien de los pueblos y del decoro ilustre de los ministros del altar, ha establecido como ley 12 ayunos al año. 3 en cada principio de las 4 estaciones, que se llaman témporas. O sea, que se deben de hacer 12 ayunos al año por los sacerdotes. Tradición olvidada después del Concilio Vaticano II. Tanto que hablan y hablan del concilio y no saben. Inclusive los hipócritas vacantistas no saben. 12 ayunos del año debe de hacer cada laico por los sacerdotes para evitar estos desgracias. ¿Sí? Y hoy tenemos la desgracia, ¿sí? Yo sabía que esto podía suceder en cualquier momento. La desgracia que tengo que expulsar yo públicamente a un sacerdote de humildad. Eso me parte el alma. Pero yo no tengo miedo porque yo he dicho que tengo un hacha y un machete en mis manos
y al que tenga que volarle la cabeza será. Primero la voluntad de Dios, su amor y la defensa de la iglesia, que yo permitir tales tipos de pastores. Por lo tanto, también tomo la determinación con la fraternidad de Benedicto XVI de que el padre Javier debe ser expulsado inmediatamente de ahí. Y si los otros sacerdotes deciden no expulsar al padre Javier de ahí, humildad y verdad se separa de la fraternidad Benedicto XVI. 4 témporas, o sea, que es momento de que empecéis a ayunar en cada estación. En el principio de cada estación se hacen 3 ayunos por cada témpora. ¿Sí? Cada estación se llama una témpora litúrgicamente. Y al iniciar cada témpora se hacen 3 días de ayuno, sí, por los sacerdotes al inicio de cada témpora. 3 días de ayuno en primavera, 3 días de ayuno en otoño, 3 días de ayuno en invierno, sí, 3 días de ayuno en verano. O sea que son 12 días de ayuno por las temporadas. Por eso ha sido preferible para la iglesia escoger estos días para la ordenación de los sacerdotes, con la que los fieles se obligan a que santifique los sacerdotes y no nos castigue dándonos malos sacerdotes. El peor castigo que Dios nos da es darnos sacerdotes desobedientes y herejes. Y son peores los sacerdotes desobedientes y herejes que los sacerdotes escandalosos moralmente. Los sacerdotes escandalosos moralmente irán a hacer pecados morales y serán un escándalo. Sí, es verdad. Pero los sacerdotes escandalosos doctrinalmente son peores todavía que los morales. Y aquí vuelvo a retomar la historia del sacerdote fornicario. Ya saben que la he contado varias veces. Ese sacerdote murió en Borcún, que era España, en Holanda, cuando fueron sacrificados más de 20 o 30 franciscanos. Él era un sacerdote diocesano, él era un sacerdote escandaloso públicamente por la fornicación, y entonces lo agarraron los protestantes, lo martirizaron durante 15 días, y a los 15 días lo pusieron en un butaco y dijeron: reniega de la Eucaristía, desobedece al Papa. Sí, y él dijo: con el dolor de mi alma he ofendido a mi Señor con estos graves pecados, pero hereje nunca. Y ahora muero por mi Señor y que Él reciba mi alma. Está canonizado. Está canonizado. Así que Dios nos mande buenos sacerdotes. Y yo prefiero, si yo claudico en la fe, que espero que esa cosa no suceda, porque prefiero morir a hacer una cosa de esas. ¿Sí? Es mejor que estéis sin pastor a que tengáis un mal pastor. Lo dice San Antonio María Claret, lo dice San Felipe Neri y lo dicen muchos santos. Es preferible estar sin pastor que tener un lobo en el rebaño por pastor. ¿Sí? De modo que pedimos a Dios con estos ayunos, estas témporas, que nos guíe por el desierto hasta llegar a la fidelidad de la tierra de la promisión, a la tierra eterna. Amén. De modo que queda expulsado el padre Javier de todas las comunidades de humildad y verdad. Y quien siga recibiéndolo será expulsado y ya no hará parte más de humildad y verdad. Y como dice el apóstol San Pablo, ¿sí? En palabras de él, no mías, entregamos a esos tales a Satanás. Gloria Patri, Figlio ed Spiritu Santo, sicut erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum.